3030. Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros este último domingo de agosto. Estamos hablando esta noche con nuestros distinguidos invitados sobre un tema de prioridad nacional y es un tema que nos debe llamar la atención y la preocupación a todos, porque ya no solo se está refiriendo al problema de la sequía que está generando problemas con la producción de granos básicos y otros, por ejemplo la leche, camarón, café, etcétera, los efectos que eso va a tener no solo sobre la economía nacional, sino con el asunto de la atracción de divisas para el país. Pero lo más importante después de todo eso es que ya ahora mismo está en crisis la seguridad alimentaria de miles y miles de personas a nivel nacional. Sobre el tema del porqué de esta sequía, cuándo va a llover, qué efectos está teniendo sobre el país, ¿viene a peor la situación? Esta noche nuestros distinguidos invitados. Comienzo por presentarles al señor comisionado nacional de Copeco, don Moisés Alvarado. Señor comisionado, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a usted, don Edgardo. También nos acompaña el señor ministro de Agricultura y Ganadería, don Jacobo Paz. Señor ministro, gracias por estar acá. Gracias, gusto es mío. Nos acompaña también Anabel Gallardo, ella es la presidenta de la Cámara Hondureña de la Leche. Anabel, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Buenas noches, Edgardo, gracias por la invitación. Nos acompaña también don Leopoldo Durán. Don Leopoldo Durán es presidente de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAGH. Don Leopoldo, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por invitarnos. Don Edgardo Leiva, él es asesor de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAGH. Muchas gracias, don Edgardo, por estar aquí. Buenas noches y muchas gracias a usted por invitarnos. Muy bien, como ustedes ya saben, pueden opinar en el momento que lo estimen conveniente. La idea es aportar la mayor cantidad de información y orientar a nuestros amables televidentes sobre qué es lo que está ocurriendo. Comenzamos con don Moisés Alvarado. Precisamente esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Edgardo, el tema es práctico, es claro. Tenemos un fenómeno del niño severo, histórico en nuestro país, toda la región centroamericana y todo el planeta. Es un tema del cambio climático que viene afectándonos no desde ayer, viene afectándonos desde hace 50 años, pero los últimos 14 años a la fecha han sido años que vamos teniendo déficit de lluvia año con año. Y esta situación ha empeorado en el presente año, en el cual el Comité Técnico Interinstitucional para la Sequía, que fue una instrucción del presidente conformar desde el año pasado, tenemos mayor trabajo. Hemos identificado de que la situación realmente se incrementa en las familias, en las comunidades, los municipios afectados. Y esa es la razón por la cual el señor presidente Juan Orlando dio instrucciones claras. Necesito a todos los ministros, equipos de trabajo, fuerzas de tarea, sumándose diferentes personas con el conocimiento en los departamentos, en las localidades, para poder tener una radiografía clara de qué situaciones incluso podrían estar siendo más críticas en los territorios, como el tema del agua para tomar, el agua para consumo humano, que es tan importante. Y en efecto, la situación realmente ha empeorado más que en relación al año pasado. El año pasado, solo para hacerle una referencia, atendimos 122,000 familias que le hemos venido dando una continuidad con procesos de gestión que realizamos el año pasado ante el llamamiento, ante la cooperación, la atención inmediata que el presidente aprobara para poder garantizar la seguridad alimentaria y todos los procesos que a través de fondos canalizados por el PMA, que el gobierno gestionó, se pudo atender, y a la fecha, incluso al mes de julio, hemos atendido 176,000 familias. De 122,000 el año pasado, 176,000 este año. Sí. Y cuando me dice hemos atendido es porque estas 122,000 familias el año pasado, 176,000 familias este año no tienen nada que comer. Mire, es una situación difícil porque el impacto del fenómeno del año pasado tiene trascendencia en el presente año. O sea, no es de que se perdió la cosecha en la primera del año pasado y luego la postrera y la cuestión se resolvió cuando viene la lluvia. La gente cree que después de que llega la lluvia la situación se resolvió en el país. No, hay una cantidad de familias que ya la postrera la pierde definitivamente. Por tanto, la atención ha sido sistemática, pero
encienden las alarmas cuando el comité técnico, los expertos del panel de sequía que tenemos, que hemos conformado, de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, la USAN, la Secretaría de Ganadería, los expertos que en este tema tienen el mejor criterio, y se considera que el fenómeno estará impactando mayor cantidad de personas. Fíjese bien, a finales de junio, que presentamos este plan al Consejo de Ministros, abordábamos un total o alrededor de 161.400 familias que se podrían estar afectando por esta situación del fenómeno de la sequía en 146 municipios, 81 municipios en condición severa y 65 municipios en condición moderada. Pero ¿qué ha pasado? Mes de julio, mes de agosto, hay municipios que han pasado 40, 50 días sin lluvia. Entonces, el fenómeno tiene un mayor impacto y esto trasciende no solo a la pérdida de cultivos, sino el tema de las aves de corral, la ganadería, el tema principal del agua para consumo humano. La pregunta era, esta gente, estas 176,000 familias hasta el momento afectadas por el tema de que perdieron sus cultivos generalmente de subsistencia, frijol, maíz, en este momento esa gente no tiene que comer. Bueno, ese es el tema. ¿Esa es la situación? Esa es la situación. Sí. ¿Hay hambre, sí o no? Se pone en crisis, Gardo, se pone en crisis la situación del ¿Qué alimento. come esa gente si no es que le llevan bolsas solidarias o raciones de alimentos de Copeco, de ayuda internacional o ayuda local, etcétera? ¿Qué come esa gente? Esa es una gran pregunta. Hay mucha gente que se la ha visto difícil. Si no fuese por la atención y la planificación que hemos generado a la fecha, ¿sí?, tuviésemos una situación de hambruna. Que hablar de hambruna es un tema ya crítico cuando tenemos muerte, mortalidad de personas. Y eso es lo que hemos evitado y lo que estamos tratando de evitar, previniendo. Esas 161,000 familias que en junio se diagnosticó que estarían en problema, pasaron ahora en agosto a 176,000. ¿El pronóstico es que esto va a continuar incrementando? De acuerdo. El proceso que se hizo de inmediato con todos los ministros y que todavía incluso se está haciendo trabajos preliminares, coteja de que este dato que nosotros generábamos de la estimación de familias afectadas es real y que incluso en los próximos días tendremos ya un dato oficial de a cuánto se acerca, ya cuando llegue toda la información de los ministros, a cuántas familias estamos hablando. Pero nosotros de inmediato lo que tenemos que hacer es atender y hemos estado haciendo. Claro. Pero ahora se incrementa, Gardo, ese es el tema. Y no podemos poner en riesgo la vida de las personas y esa es la razón por la que el presidente instruyó y estamos actuando de inmediato. Este año o esta sequía es la peor de la historia reciente en el país. Bueno, los expertos en este tema, los meteorólogos lo catalogan que sí. Y no ojo con la pregunta y todos asintieron, ¿verdad? Claro. Lo que están aquí, que no han participado todavía, pero ya lo harán. Y ese sería un buen momento para participar. Don Moisés Alvarado, comisionado nacional de Copeco, este año estamos padeciendo la peor sequía en la historia de Honduras, ¿sí o no? Así es, definitivamente. El año que se le acerca, que fue de los años más peores, fue el año 97. Y más antes el año 82. Este es peor. Este es peor. Don Jacobo Paz. Un agravante más, que antes la sequía quedaba concentrada en lo que le llamamos el corredor seco de Honduras, pero este año se ha extendido. ¿El corredor seco que incluye, señor ministro? Valle, el departamento de Valle, Choluteca, el sur del Paraíso, el sur de Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, algunos municipios de Lempira, algunos municipios de Ocotepeque y unos pocos de Copán. Ese conocido como corredor seco es de las zonas que tradicionalmente se ven afectadas cuando hay sequía. Exactamente. En esta ocasión, señor ministro, se están aumentando, ya hay municipios en Santa Bárbara, hay municipios en Lloro, el norte de Olancho, todo Francisco Morazán prácticamente, e incluso la producción de palma aceitera, que está ubicada en una zona donde hay una cantidad de lluvia. Más bien el problema ahí ha sido exceso de agua, ¿verdad? Este año ya se está viendo afectada la producción de palma por falta de lluvia. doña Anabel quería participar, don Leopoldo y don Edgardo también.
Sí, por ejemplo, Edgardo, en la parte del sector lácteo, ¿verdad? Sí, nosotros hemos hecho estudios con algunos productores y hay zonas donde nunca han sido, pues, que se presentan estas sequías, zonas donde las fuentes de agua ya están secas, ¿verdad? O sea, no solo que nos hacen falta las lluvias, sino que también las fuentes de agua se han secado, pozos, ríos, ¿verdad? Digamos, en el sector lácteo hemos más o menos pensado que un 40% de la producción podría venirse abajo en los próximos 3 o 4 meses. Eso promedio nacional. Como bien lo decía el ministro, en la costa norte siempre el problema había sido exceso de precipitación pluvial. Hoy los palmeros vaticinan que para el próximo año, por una floración falsa, la pérdida en palma va a ser de un 60%. ¿En palma africana? En palma africana. Y en algunas regiones del país la pérdida de producción de leche es del 100%. Porque ya no hay alimento para el ganado, apenas para subsistencia, y en otros... En este momento ya hay sectores donde se perdió el 100% de la producción de leche. Láctea, correcto. Y parte del corredor seco. Y ¿Perdón? O no tienen alimento. No hay alimento, ya hay zonas, por ejemplo, en la zona del sur, en la zona del sur, y hay productores que ya nos han dado la información que ya no tienen comida. ¿Señor Leiva? Mire, este es un mix en seco. Repítame eso, por favor. Esto es un mix en seco. Esto prácticamente está postrando a todos los sectores productivos. En la FENAC hemos recaudado información, por ejemplo, sector camarón, que está dentro de las aguas, le subió la salinidad del Pacífico y eso les va a hacer prácticamente perder el 50% de la cosecha de camarón. Estamos hablando, los azucareros ya dieron pronósticos de entre un 15 y 20%, se va a reprimir enormemente la cosecha, ¿verdad? Tenemos en granos básicos, pues eso es más de subsistencia, y en ganadería 30-40%. O sea, estamos hablando que el impacto de este fenómeno climatológico, que no se mira a simple vista, pero en los 10 días que lleva de prolongación, ya los efectos se puede concebir como un mix en seco, letal, y que nos va a causar una devastación enorme en el aparato productivo nacional. Pero en algunas regiones del país, donde el pronóstico era que la producción de granos iba a ser buena, porque habían tenido un buen régimen de lluvia, con la sequía de estos últimos 10 días, ellos ya están pronosticando que mínimo van a tener un 30 a un 50% de pérdida en producción, porque era en el momento que más agua se necesitaba para que el maíz cargara, estaba en proceso de floración. Eso también ya nos preocupa, porque también tenemos en lugares donde la pérdida ha sido total, o sea que la situación es grave. Es una situación difícil cuando las fuentes de agua para recursos humanos, cuando ya tenemos mortalidad de ganado en algunas regiones del país, donde los productores nos están pidiendo un SOS que no haya que hacer con el ganado, lo están ofreciendo ganado genéticamente, que nosotros con un programa de repoblación bovina para incrementar el inventario de lato ahora se está vendiendo. Hay una sobreoferta para matanza precisamente porque el productor no quiere que su ganado se le adelgace. Y como el verano o la escasez de agua es a nivel nacional, es dramático, Edgardo, cuando en la costa norte, ríos como el Guaymón, por mencionarte un nombre, ahorita lo pasás caminando. El río de Ceiba, el Cangrejal, lo pasás caminando. O sea, han bajado las cauces de los ríos y muchos se han secado. O sea, la situación va mucho más allá. ¿Y qué es lo que nos preocupa? ¿Sí? ¿Qué es lo que viene después? Momentito, a eso vamos. ¿Qué es lo que sigue después? Usted ha dicho esta noche, y así lo han confirmado los otros sectores, que esta es la peor sequía en la historia de Honduras. Así es, y no porque lo diga yo, don Edgardo, sino porque lo dicen los expertos, los meteorólogos, y los récords lo señalan. Los récords lo señalan, pues. Usted dice, don Edgardo Leiva, que este es un mix a la inversa. Es correcto, es un mix en seco. ¿Usted cómo calificaría esta situación, don Leopoldo, luego doña Anabel y el señor ministro? Bueno, como lo están diciendo todos los que me acompañan, la situación es difícil. De la región centroamericana, Honduras es el país que está siendo más fuertemente afectado cuando hacemos comparaciones con Panamá, Guatemala, que se ve afectado, Costa Rica y El Salvador. Honduras es el país más fuertemente afectado por esta sequía.
Nicaragua y nosotros Nicaragua y nosotros. somos los más afectados. Pero Honduras es el más afectado. Doña Anabel. Sí, yo considero una situación muy alarmante, ¿verdad? En la cual debemos de tomar medidas a corto y a largo plazo. Señor ministro. O sea, prever para futuro, si tendremos otras situaciones como esta, debemos actuar desde ya. Sí, es una situación crítica porque recordemos que el año pasado tampoco tuvimos un buen invierno. Entonces ya este año es una prolongación del año pasado. ¿Esta es una emergencia nacional? Sí. Claro que sí. Sí. ¿Es una emergencia nacional? Está declarada así desde el mes de junio, 27 prácticamente. de junio. Se declaró emergencia declaró nacional emergencia. por problema de sequía. Claro que Así es. Vamos a un corte comercial, pero antes del corte comercial los dejo con una descripción del señor secretario de Educación, don Marlon Escoto, de una visita que él hizo en las últimas horas al sector sur del país, y vean lo que él encontró y lo que él describe. La sequía en el sur ha dejado ya rastros de ganado muerto, como podemos ver aquí en esta comunidad de San Pedro Calero, en el municipio de Alianza, en el departamento de Valle, al menos 3 reses muertas, tiradas, producto de la falta de pasto debido a la prolongada sequía. La sequía en el sur ha dejado ya rastros de ganado muerto, como podemos ver aquí en esta comunidad de San Pedro Calero, en el municipio de Alianza, en el departamento de Valle, al menos 3 reses muertas, tiradas. Realmente impresionante, ¿no? Y eso se está ocurriendo en otros municipios, en otros departamentos. Creo que ahí es lo más severo, posiblemente. En el sur. Sí. Pero si sigue así, Pero sí, lo vamos a ver así. Sí. Si sigue así. Lo vamos a ver así. ¿Y corre el riesgo de vida y muerte para personas? Sí, claro que sí. Si no lo atendemos como requiere, como debe ser, sí, se pone en riesgo la vida de persona. Si nosotros actuamos como lo estamos haciendo, y es por ello que hemos, por instrucción del presidente, incluso volver a actualizar nuestro plan de emergencia, nuestro plan de contingencia, eso es lo que corresponde. Pero hay una cosa, Carta, aquí hay que ver el tema de los medios de vida, las represas, el tema del agua que se genera para las grandes ciudades como Tegucigalpa. Bueno, si por ejemplo aquí en Tegucigalpa los racionamientos se han agudizado para esta semana. Vamos a un corte comercial. Ellos han dicho esta situación viene a peor en los próximos días. Ahora en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿qué va a ocurrir? Pero por otro lado también, don Francisco Argeñal, que es un experto en meteorología, está aquí con nosotros esta noche, pero don Moisés Alvarado también tiene la información. Nos han pronosticado lluvias severas a partir del 10 de septiembre a el 10 de octubre aproximadamente. ¿Eso va a aliviar esta situación o la puede complicar? Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Aquí está don Francisco Argeñal con nosotros esta noche, que ha venido acompañando a don Moisés Alvarado, que es el comisionado de Copeco. Don Francisco Argeñal es un experto en meteorología, es meteorólogo de Copeco. ¿Cuántos días tenemos sin lluvia en el país? ¿Y qué referencia o comentario puede hacer usted en relación a lo que nos han dicho esta noche nuestros invitados, que este año es la peor sequía que hemos tenido en la historia del país? Pues tal como lo manifestaron ellos, así ha estado sucediendo. Prácticamente en los últimos 85 días ha llovido apenas 75 días, perdón, ha llovido apenas 4 o 5 días nada más, y con chubascos que están entre 5 y 10 milímetros, que eso no logra recuperar ni siquiera el pasto para el ganado en varias regiones del corredor seco. Hemos visto que la temperatura, por ejemplo, de julio de este año, incluso las de agosto, estoy casi seguro, están por arriba de los históricos registrados antes. Es decir, nunca habíamos tenido temperaturas tan altas y periodo tan largo sin lluvias en el país. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso para don Francisco? ¿Inicia la lluvia a partir de cuándo?
¿Y termina cuándo? Hemos revisado los modelos y empiezan las lluvias con poca intensidad y ya esta semana, la semana que estamos empezando, sobre todo entre miércoles y viernes ya vamos a empezar a tener varios chubascos con cobertura nacional, pero como decía, en algunos lados vamos a tener lluvias intensas, pero donde no llueve vamos a tener por lo menos lluvias ya ligeras. Precisamente entre viernes y sábado se espera que en la parte occidental del país tengamos unas lluvias incluso un poco copiosas, debido a que vamos a tener una vaguada asociada con una onda tropical que viene y se estaciona ahí cerca del occidente. Entonces eso nos va a favorecer ya la entrada de la temporada lluviosa en su segunda parte. Está hablando 4 y 5 de septiembre, el próximo viernes y sábado. Sí, prácticamente este fin de semana. Sí, el próximo fin de semana. Sí. Comienza a llover. Sí. ¿Y eso va a ser sostenido? No, vamos a tener algunos chubascos, cada 3 o 4 días por las tardes, pero con poca intensidad. Ya después del 20 de septiembre hasta el 10 de octubre, más o menos los análisis que hemos hecho con los compañeros del Servicio Meteorológico también, es que nos podríamos tener un escenario de exceso de lluvia, más bien asociados con ciclones tropicales que se pueden formar cerca de la costa de El Salvador, en la costa pacífica, o cerca de Guatemala, que van cerca de la zona intertropical de convergencia, se desplace un poco cerca del Golfo de Fonseca, y eso nos podría dejar algunos excesos de lluvia, sobre todo en los ríos Huascorán, Choluteca, el Lempa incluso, y los afluentes del Lempa que están en el occidente. Entre el 20 y el 10 de octubre. Sí. O sea, esa lluvia nos podría ser tan fuerte como para provocar inundaciones, deslizamientos. Precisamente porque en una semana se pueden presentar más de 100 milímetros en 5, 4, 3 días. Se pueden presentar esos acumulados, y eso pues como la capacidad del suelo de absorber esa agua es muy baja, entonces casi toda va para los ríos y las quebradas, y nos va a crear unas escorrentías rápidas sobre estos ríos. Después de esa fecha, después del 10 de octubre. Se mantienen algunos chubascos, pero esperamos que la salida de la temporada lluviosa sea alrededor del 15 al 20 de octubre, lo más tarde. ¿Algo más? ¿Sí? ¿A nivel nacional o en algunas regiones del país? En la costa caribe empiezan a entrar los frentes fríos, y estamos teniendo los frentes fríos. Cuando entran los frentes fríos en el norte es que se nos va la temporada lluviosa en el centro, en el occidente y el sur. Y entonces como producto de eso que estamos pronosticando que vamos a tener retirada entre el 15 y el 20 de octubre, la retirada de la estación lluviosa en esta parte del país, y ahí empiezan los frentes fríos a dejar más agua sobre Atlántida, Colón y el norte de Lloro. Y entonces, pero la característica cuando hay niño como es que los frentes fríos pasan rápido. Y es decir, podemos tener 3 o 4 horas de lluvias, en algunos casos muy intensas, pero después de esas horas ya la cantidad de agua que queda es muy poca. Y en cuanto a la temperatura, ¿cuál es la temperatura más alta que hemos estado, que se ha tenido en el país? ¿Y cuál ha sido la sensación térmica más alta que se ha registrado? Bueno, en el mes de julio anduvo alrededor de 42.5 grados en la parte sur, cuando el récord histórico anterior había sido de 42.3. O sea, este año también tenemos temperaturas históricas. Sí, este año tenemos temperaturas históricas en julio y agosto en varias partes del corredor seco. De 42.5 grados centígrados. Sí, en el sur. Oficial. Sí. Eso. Y la sensación térmica mucho más. Claro, si estamos en un lugar aislado del viento, cuando están estas temperaturas, estamos en un lugar aislado del viento y expuestos al sol, pues se puede sentir que tiene casi 3 o 4 grados centígrados más de sensación térmica. ¿Y estas altas temperaturas continuarán? Sí, por lo menos para la próxima semana. Una vez que empiece a llover, los cielos nublados van a impedir que los rayos solares entren, pero recordemos que cuando tenemos estación lluviosa, para nosotros es que si no hay condiciones de temporal, es que las lluvias se forman después del mediodía, y entonces vamos a tener temperaturas bastante cálidas antes de las 2 de la tarde, después de las 2 de la tarde, cuando empieza a nublar y se empieza a formar estas nubes de lluvia, entonces las temperaturas empiezan a bajar un poco. ¿Y los huracanes o estos frentes fríos serán normales después de octubre? Después de octubre, según el pronóstico, perdón. Después de octubre, los frentes fríos que esperamos, especialmente a finales de noviembre, nos sale también un escenario que podríamos tener ya invasiones de frentes fríos ya moderados o fuertes, un poco temprano, y cuando tenemos niños incluso tenemos entradas de frentes fríos, nada más que, como les decía, con poca duración, pero incluso hasta finales de marzo. ¿Esta situación de este año será igual en 2016? No, el escenario que tenemos es que a nivel centroamericano hemos visto que este niño se parece mucho al que ocurrió en el 97, 98 o el 82, 83, como decía el señor comisionado, o el que ocurrió incluso entre el 72 y 73. Todos estos fenómenos, después de estar en niño moderado o fuerte,
pasaron al siguiente año y cerca de mayo o junio cambiaron las temperaturas en el Océano Pacífico, se enfriaron rápido y pasaron a condiciones de niña. Y es así que tuvimos temporadas ciclónicas un poco fuertes o intensas en la parte del Caribe y del Atlántico. O sea que por los antecedentes es lo que tendríamos el próximo año. Para el próximo año, pero todavía falta un poco que ver. Pero este año sí se parece mucho al 97, que recordamos el 97, que tuvimos un año niña fuerte, moderado más bien, a finales del 98, que nos trajo como consecuencia la formación del Mitch. Yo le decía al comisionado, la mayor probabilidad es que vamos a tener una actividad ciclónica muy fuerte el otro año, pero que se vuelva a repetir un Mitch, la probabilidad es bastante baja. Y lo que decía uno de nuestros invitados aquí, que este es un Mitch a la inversa. Bueno, esa es la magnitud. Ellos son empresarios del rubro, conocen bien cuál es el impacto que tiene en la economía nacional y si esto no va a representar un retroceso en el Producto Interno Bruto, pues claro, por supuesto. Sí, aquí se ha mencionado un cierto rubro, pero el rubro del camarón también está siendo afectado. A todos. El rubro de la caña también se va bien afectado. Entonces, un montón de rubros. ¿El café también? El café Todos, incluso. uno más que otro. La parte de la madera. Recuerde que ahorita también hay una zona del problema del gorgojo es consecuencia también de este fenómeno. ¿Qué es el niño? ¿Qué es lo que estamos padeciendo en este momento? El niño es un calentamiento que ocurre en las aguas superficiales del Océano Pacífico cerca del Ecuador. Y ese calentamiento tiene consecuencias, está asociado con cambios en la circulación de los vientos y tiene repercusiones o teleconexiones a nivel mundial. Y esto lo que hace es que provoca cambios severos, por ejemplo, en algunos casos inundaciones en la parte de China debido a bastante actividad ciclónica. En Australia bastante sequía, lo mismo que en California. Y en Centroamérica y el Caribe lo que nos provoca es canículas largas, sobre todo. Y poca actividad ciclónica en el Océano Atlántico y el Caribe, y bastante actividad ciclónica en el Pacífico cerca de las costas de Centroamérica y México. En 2016 tendríamos el fenómeno La Niña. Es muy probable. Y esta es la inversa. La inversa. Más lluvia. Cuando tenemos niña tenemos más bien a veces ni hay canícula. Entonces tenemos bastantes lluvias y en algunos casos pues nos ha creado problemas incluso de inundaciones o de bastante deslizamiento en la parte central y occidental de Honduras. Y la pregunta ahora, luego de esta lluvia que se ha pronosticado, ¿qué porcentaje de acierto diría usted que hay para estas lluvias previstas para del 20 de septiembre al 10 de octubre? Bien, de acuerdo a los análisis estadísticos que tenemos, andamos ahí entre un 60 y un 80% de posibilidades. Y en meteorología hablar de 60-80% de posibilidades es bastante alto. Bastante alto. Ahora, ¿esto podría paliar la situación que estamos viviendo actualmente? Vamos a un corte comercial y regresamos con ese tema. Mis invitados esta noche aquí en 3030, el comisionado nacional de Copeco, don Moisés Alvarado, don Jacobo Paz, ministro de Agricultura y Ganadería, Anabel Gallardo, presidenta de la Cámara Hondureña de la Leche, don Leopoldo Durán, presidente de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras, don Edgardo Leiva, asesor de la FENACH. Los cinco han coincidido que este es el año de la mayor sequía, una sequía histórica. Una histórica sequía. Y que es una situación de emergencia. Correcto. Claro. Es una situación de emergencia nacional. Luego de lo que hemos escuchado de don Francisco Argeñal, que dice que los pronósticos son de lluvia a partir del 20 de septiembre hasta el 10 de octubre, ¿la cosa puede revertirse de lo que estamos viendo ahora? ¿O no? Él habla de más lluvia en los meses de septiembre. Entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre, dice que es el pronóstico. Sí, ¿esto puede paliar la situación que estamos viviendo actualmente? Los daños ya son irreversibles, ya están dados. Lo que hay que hacer es una planificación, y es el ministro como cabeza de sector que va a recomendar qué hacer porque es un ciclo corto. Claro. Sí, pero eso es hasta el 20 de septiembre. Y de aquí al 20 son 20 días. Bueno, sí, es lo que decimos. Críticos, además, de lo que... El daño ya es irreversible. O sea, las pérdidas que tenemos hasta el momento en los cultivos, en la parte de los 40% en la leche, 60% en la palma africana, 50% en el camarón, entre el 15 y el 20% pero eso azúcar. Eso se va a ir viendo. Por ejemplo, el tema del camarón, lógicamente, es de aquí a fin de año, ¿verdad? El tema de la palma aceitera se va a ir viendo poco a poco, en la medida que pase el tiempo, porque la producción, lógicamente, dependiendo de la zona,
va a ir cayendo. Lo que tenemos que hacer, Edgardo, por ejemplo, con estas lluvias, aprovecharlas lo más posible. Tratar de almacenar el agua, el tema que ha venido repitiendo el presidente, cosecha de agua, cosecha de agua. Nosotros hemos hecho ya 100 proyectos de cosecha de agua en varias zonas del país. ¿Esas cosechas de agua son en pozos? ¿O? Son lagunas. Usted estuvo en unas lagunas, visitando unas lagunas. ¿En qué zona, señor ministro? Tenemos en la zona de Azacualpa, en la zona de Tatumbla, en Texihuat, en la zona también de Choluteca, Valle. ¿Y ahora mismo cómo están esas? Las de Azacualpa están llenas. Es más, allá hay producción normal en este momento. La producción de verduras en esa zona, gracias a que se hizo esa cosecha de agua, están normales. Pero ese es un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Tenemos que prepararnos en todo el país. Yo insisto, se pierde, y este es un problema prácticamente todos los años, obviamente en algunos casos más, en otros menos, el tema del maíz y frijol. Tenemos que trabajar en ordenamiento. ¿Cómo es posible? ¿Se sigue todavía sembrando maíz y frijol? Es lo que dice el señor ministro, por ejemplo, el ordenamiento territorial. No podemos, por ejemplo, seguir sembrando en el sur cultivos que requieren gran cantidad de agua. Cuando le doy todo el tiempo la zona sur o el corredor seco ha presentado esta sequía. Entonces, ¿por qué no buscar cultivos que requieran menos cantidad de agua? Y los ingenios azucareros del sur tienen que cambiar su sistema de riego ya. No pueden seguir utilizando. Pero ¿cómo hacen, por ejemplo, con las personas que siembran maíz y frijoles, pero para comer? Como una siembra de subsistencia. ¿Cómo les cambia eso a ellos? Mire, aquí hay que aclarar algo. Este impacto de lo que está sucediendo es a nivel de subsistencia. Los consumidores de las ciudades no vamos a tener problema y lo voy a explicar por qué. Porque desgraciadamente para los productores caímos en una temporada donde todos los precios internacionales de materia prima están abajo en el mercado internacional. O sea, carestía en las ciudades no va a haber o incrementos de productos en estos momentos al cierre del año. Quien va a estar afectado en sí... Está diciendo que no hay problema de escasez. Porque se puede... En el país en general. El país en general, por ejemplo, el maíz tiene el precio más bajo a nivel internacional. Todos los productos, todas las materias primas prácticamente están reportando en algunos mercados aquí en Tegucigalpa el viernes anterior que había escasez de maíz y en algunos casos donde estaba con un precio más alto. ¿Saben algo ustedes de eso? No, sí. en esta etapa el gobierno va a tener que tomar decisiones para el tema de abastecimiento. Esta es una crisis y nosotros la miramos así desde el punto de vista humanitaria para esos 146 municipios que están teniendo problemas porque ellos producen para su subsistencia, no es que lo van a comprar el producto. Entonces ahí es donde el gobierno creo que en esa forma está viendo cómo planifica. Para el sector productor, nosotros el problema que tenemos es que ya estamos impactados con baja producción y que los precios van a estar bajos. Esto se dio muy diferente, esta crisis alimenticia que se está dando en el país es muy diferente, por ejemplo, la vivida en el 2008, 2009, que eran precios altos y no había mucha producción. Pero el precio al productor nacional ya está negociado. Ya está negociado. De arroz, de maíz, y son buenos precios, o sea, son mucho más altos que lo que cuesta importar el producto para beneficiar al productor. También el del frijol, ministro, tiene un buen precio. El frijol tiene un precio de garantía. Pero con lo que decía don Edgardo Leiva, estamos hablando de 176,000 familias que siembran para comer. Sí. O sea, en su mayoría es de subsistencia. Pero subsistencia. Y repetimos, si tenemos ordenamiento territorial, esa gente ya no va a sembrar. A eso voy. Antes de eso es esta gente que podría aumentar en estos primeros días de septiembre. Estos 176,000 familias, ¿cómo les están llevando alimentos? O sea, ¿hay garantía de que esta gente va a tener acceso a alimentación? Es un deber, Ricardo, es un deber del Estado y el presidente lo ha dicho, no vamos a poner... La respuesta es que estas 176,000 familias no van a padecer hambre. Claro, esa es nuestra lucha, nuestra meta y es por ello que estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. Si nosotros partimos que la prioridad es el ser humano, aquí lo que vale son los actos, la actuación, los resultados. Y lo que están llevándole son bolsas provisionamiento de alimentos. Lo venimos haciendo en todo el año en diferentes etapas. Hay varios mecanismos que lo hemos estado implementando.
a través del PMA, cooperativas, en algunos casos cajas rurales. Y ese es el tema, Edgardo, que si en este momento estamos atendiendo de manera urgente, pero vamos a ir sistematizando porque el enfoque, la proyección de los pronósticos que ahora mismo ha dado Argenial, es que esta situación se puede volver precaria en varios meses. Por lo tanto, queremos tener a todas las familias bien identificadas, los verdaderos beneficiarios que tenemos que atender en cada municipio, en cada comunidad. ¿Hay política en esto? ¿En esa distribución de alimentos? El país está construido por diferentes alcaldías. Políticos está lleno el país. Pero el presidente ha sido claro, cero discriminación en una atención de ayuda humanitaria, tal como lo manejan los principios de ayuda humanitaria en cualquier parte del mundo. ¿Pueden llamar a Copeco una familia en algún municipio? Claro que sí, pero tenemos los mecanismos... ¿De que la distribución es ahorita para cierta gente y no para otros? Ahora le explico por qué nos vamos a asegurar de que la atención sea a la persona que la necesite. Explíquemelo después de la pausa comercial, Okay. Ya regresamos en un par de minutos. Don Moisés, don Jacobo, ¿cómo van a garantizar a ustedes que esta ayuda, estas 176,000 familias hoy, que pueden aumentar en los próximos días, les llegue a todos por igual y no por color político? Con contundencia se lo digo. Hay un ministro por cada departamento y una fuerza de tarea, un equipo a nivel departamental que va a llegar al municipio. Alcalde que quiera aprovechar esta situación, que vengo y lo aclaro, no son todos, pero siempre los hay, se va a ver realmente afectado. Y cualquier persona que identifique esta situación, un alcalde de cualquier partido que quiera inclinarse en una situación de esta, denúncielo, llámeme, llame a mi teléfono, llame a Copeco, que nosotros le vamos a dar seguimiento preciso. Pero ¿cómo lo vamos a garantizar? El año pasado nos dejó lecciones aprendidas este tema. Vamos a hacer parte los comités de emergencia municipal, que por ley es la estructura que debe trabajar, igual que los CODELES. Los CODELES son a nivel local, comités de emergencia O sea, local. que no va a ser de la mano del alcalde a la familia. No, las autoridades tienen que participar, pero la sociedad civil tiene que sumarse a esto. El presidente ha dicho, quiero que apoyemos las iglesias, los jóvenes de los colegios que están en último año, queremos que se sumen a esta labor y que hagan su servicio social, que sumen horas de trabajo. Es que todos los sectores deben ser auditores de esas entregas. Exactamente. Las comunidades, las iglesias, las comisiones ciudadanas de la iglesia, las fuerzas vivas, el patronato, las escuelas, los estudiantes, todo tiene que ser. Cada secretario de Estado queda responsable de rendir cuentas ante el presidente y ante el pueblo en general. ¿Cómo va a entregar estos alimentos para que lleguen eficazmente, que lleguen a tiempo y que lleguen donde el que lo necesita? Así que estamos claros de eso y vuelvo a repetir también, o sea, hay mecanismos para subsanar cualquier problema que haya en ese sentido, porque el hambre no tiene color político. Y para que esto no vuelva a ocurrir y que estas familias, seguramente muchas de ellas han padecido esta situación siempre, padecen de esto todos los años. Es recurrente. Siembran maíz y frijoles. Donde se va a perder. Bueno, eso es lo que hablábamos, Edgardo, el tema de... ¿Cómo evitar que esto vuelva a ocurrir, señor ministro? Mire, en primer lugar tenemos que aplicar la ley de ordenamiento territorial. Correcto. Esa ley identifica los sitios, identifica los tipos de cultivos que se deben de sembrar en cada zona. Usted llegaría donde una familia en el interior del país y le va a decir, de aquí del sur, mire, usted no puede sembrar maíz, usted no puede seguir sembrando frijoles porque siempre va a tener problemas. Ya los estamos organizando. En este momento, por ejemplo, ya el cultivo de ajonjolí, que es un cultivo resistente a la sequía, ya se está promoviendo mucho más en la zona sur. Antes el problema era que no había mercado o no había incertidumbre en el mercado. En este momento estamos incorporando en ese proceso de encadenamiento a la empresa o las empresas que compran. Sí, porque si usted lo va a poner a vender a sembrar un ajonjolí, ¿no lo van a poder vender? Número 2, estamos organizando mujeres en la zona sur para que se incorporen también en este esquema y siembren semillas de hortalizas
que nos ha proporcionado el gobierno brasileño a través de un... ¿Esos productos son más resistentes a resistentes, este problema de la sequía? Son semillas probadas resistentes a la sequía. Luego tenemos otros cultivos que tenemos que desarrollar. La ocra, por ejemplo. ¿Perdón? La ocra se ha desarrollado en la zona sur también. Sí. Es resistente. Hay que popularizar esas. Y es un cultivo de exportación, ¿verdad? Un cultivo genera de exportación. Bastante empleo. La ocra genera empleo y genera más divisas para el país. Genera empleo, genera divisas y la gente dinamizando su economía va a poder comprar su maíz donde se produce más barato. Don Ricardo Leiva decía, en las ciudades no se va a sentir este problema. Le pregunto, ¿vamos a tener problemas en aumento de precios de algunos de los productos estos? No, pues la tendencia en las últimas 2-3 semanas en el tema de canasta básica ha ido una tendencia a normalizarse y a la baja. ¿Tampoco tienen excusa del aumento del precio de los combustibles? No, para nada, no hay ninguna excusa. Y creemos que en el último trimestre... No sé, ¿hay riesgo de aumento del precio de la leche? No. De la carne, cerdo, pollo. La preocupación no es aumento, la preocupación es garantizar la disponibilidad de estos productos al consumidor. El gobierno va a tener que trabajar en lo que es la disponibilidad de productos de aquellos que hagan falta en el país debido a esta crisis. Aquí en las ciudades lo que se va a tener, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa es falta de agua. Falta de agua. Y no solo en Tegucigalpa, en San Pedro, en La Ceiba. Falta de agua. Agua para... Como líquido vital para el uso. Y riesgo, como ya lo estamos viendo en La Ceiba y también en San Pedro Sula, de cortes de energía eléctrica. También. El racionamiento, todo lo que es el circuito del litoral atlántico, tenemos racionamientos de energía de 5 a 6 horas. ¿Tiene alguna explicación usted para eso? Pues yo digo que hay que buscar alternativas, y es lo de represas, porque los problemas que ya tenemos... ¿Pero por qué está ocurriendo eso en La Ceiba actualmente? No nos preparamos para la demanda, el crecimiento, la red de distribución no es la adecuada, colapsó las plantas que teníamos allá, no se hizo lo que se tenía que hacer, y hoy nos estamos viendo la economía de esos sectores está viendo enormemente afectada. Y hablando de economía afectada, estos productores de estos cultivos que se han perdido, ¿cómo van a hacer para pagar en el banco? Bueno, también hay que tomar una medida, y eso está al más alto nivel, y es el señor presidente que mañana en una reunión que vamos a tener con todos los sectores productivos, nosotros le vamos a solicitar eso. Tenemos que buscar una readecuación y capital fresco para que estos productores no vayan a entrar en mora con los bancos, porque aparte del problema de sequía, esto es algo que ya se dio, los productores no van a poder honrar sus compromisos, y eso sí colapsaría, independientemente de que venga lluvia, de que vengan algunos cultivos alternos. Ya tienen ese problema de deuda. Pero si tenemos ese problema financiero, ellos no van a tener el capital para poder reactivar el sector productivo del país. El gobierno de la República tiene que ser bien ágil en el tema de financiamiento. Este tema todos lo tenemos que ver como uno de los grandes retos que va a tener de aquí en adelante el país. El cambio climático ya está, las maneras de producir van a tener que cambiar, y vamos a tener que invertir en aquellas cosas que nos genere la captación de agua, los sistemas de riego, cosechas. No solo eso, sino que es un cambio de mentalidad. Y mucha inversión en educación, capacitación. Los productores tienen que cambiar su chip. No podemos, como yo le decía, los productores de caña en la zona sur no pueden seguir desperdiciando agua utilizando el tipo de riego que están usando ahora por aspersión. Eso es bien ineficiente. Tienen que hacer lo que han hecho otros ingenios que están ubicados en zonas más secas, en donde están regando por goteo 9,000, 10,000 manzanas de tierra, solo por darle un ejemplo. Pero el productor tiene que cambiar, tiene que saber que tiene que educarse, tiene que capacitarse, buenas prácticas agrícolas. Eso es bien importante, y eso conlleva todo. Es un esquema totalmente nuevo, y ojalá que de esta crisis salgamos más fortalecidos. Vamos a un corte comercial. Doña Anabel, usted no usa la palabra cuando regresemos, en un par de minutos. Anabel Gallardo, en el uso de la palabra. Sí, Edgardo, otra cosa que también quiero agregar es, por ejemplo, tenemos que trabajar mucho en lo que es la protección de las cuencas de los ríos.
Tenemos que trabajar en reforestación. Hay zonas del país en que solo se ponen bombas para sacar el agua, para regar los cultivos o sacar arena también, ¿verdad? Y las cuencas están prácticamente destruidas. Por ejemplo, en la parte de ganadería, implementar más los sistemas silvopastoriles, ¿verdad? Sistemas que requieren menos agua, ¿verdad? Y podemos manejar zonas de pastoreo e implementar, pues, subir nuestros niveles de producción, ¿verdad? Aquí también quiero aprovechar, pues, para invitar a los productores, a todos los que están en el sector lácteo, que estamos desarrollando un congreso centroamericano de la leche los días 9, 10 y 11 de septiembre en el campo Agas de San Pedro Sula, y vamos a abordar este tipo de temas de cambio climático, los sistemas silvopastoriles, para pues que los productores ya cambiemos, como decía el ministro, el chip de cómo tenemos que producir ahora. Tenemos que producir ahora en base a la escasez de agua que tenemos, ¿verdad? En la actualidad. Entonces los invitamos, pues, a que puedan participar en este congreso. Y es bien importante ese congreso, porque uno de los rubros más fortalecidos es el sector lácteo, y ante este problema que tenemos de sequía esperamos que no se disminuya tanto la producción, porque ha sido uno de los sectores después del café más dinámico. Aumentó de 700 millones de litros de leche a 835 millones al año según la FAO. Es un sostenimiento que tienen las familias rurales, lógicamente en lugares del corredor seco, y eso vamos a tener que implementar de qué manera la ganadería, y ese tipo de eventos, ese tipo de congresos sirven para capacitar a la gente. 30 segundos para que usted despida. En primera instancia, la atención del ser humano, y en eso nos vamos a encargar todo el equipo de gobierno. Pero también le pedimos solidaridad al pueblo, Gardo. Aquí tenemos que unirnos todos, empresa privada, sociedad civil, iglesias, todo sector de la sociedad debemos estar unidos. ¿Por qué? Debemos de hacer de nosotros la causa de los que menos tienen, de los que más pueden estar afectados. Todos podemos dar algo de nosotros, el gobierno está listo, pero también necesitamos el apoyo de más actores. No solo es el gobierno el responsable, aquí somos responsables todos. Los gobiernos locales deben jugar un papel importante en este proceso. Aquí es donde necesitamos realmente saber de qué estamos hechos todos. Gracias, don Moisés, gracias, don Jacobo, gracias, doña Anabel, don Leopoldo, don Edgardo Leiva, por haber estado esta noche aquí con el programa. Gracias a ustedes por su atención. Saludos a las hijas de doña Anabel que están viendo el programa esta noche. Buenas noches, que estén bien.